domingo 24 de enero. Bueno, muchos temas durante la semana. Ayer lo que ha sido el discurso del presidente Evo Morales, la creación del Estado plurinacional. Quiero dar la bienvenida acá, ya de lleno, lo que va a ser el segundo debate de cara al referéndum del 21 de febrero. Realmente muy complacidos, muy alegres de estar nuevamente en sus pantallas. Y quiero dar la bienvenida acá a Gustavo Torrico, asambleísta departamental. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y acá a Javo Ferreira, que es de la Liga Obrera Revolucionaria. Muchos temas, ¿no? Quisiera empezar en este debate, Gustavo, Javo, iniciando lo que ha sido el discurso del presidente, ¿no? Ayer ha habido bastantes repercusiones, que ha sido un discurso muy extenso, casi 6 horas o un poquito más. Y quisiera empezar contigo, Gustavo. ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo calificarías el discurso? Pero ha sido, para mí particularmente, lo vi un poco pesado. No sé si compartes tú o realmente ha sido importante que la ciudadanía le llevemos tantos datos para que asimilarlos, ¿no? ¿Cómo te ha parecido el Gustavo? Gracias, muy buenos días. Un saludo a la gente de Paseña Televisión. Un gusto estar con Javo nuevamente en un set. Creo que si bien ha sido extenso el mensaje presidencial, también era necesario. Lo dijo el presidente cuando inició, no era un mensaje de un año, era un mensaje de una década que se había dado el día que corresponde. Entonces, un mensaje presidencial que vaya a mostrar la construcción de un nuevo Estado, que te vaya a diseñar todo lo que ha transcurrido, todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha realizado en este periodo, es obviamente que tiene que ser basado en cifras, sobre todo en comparaciones, porque lo que ha hecho el presidente es hablar de el periodo donde y cómo recibimos el país el año 2006, la construcción del nuevo Estado y en realidad 10 años del gobierno del presidente, 4 en la construcción y el nacimiento del nuevo Estado y 6 del Estado plurinacional. Entonces eso ha sido necesario, obviamente ha sido bastante tiempo, pero no podías resumirlo a más, o sea, era básicamente imposible. Perfecto. Javo, la misma pregunta, ¿cómo te pareció el discurso? ¿Qué cosas rescatas? ¿Qué cuestionas? Mira, personalmente era casi si uno tenía que hacer una apuesta, era una ficha fija que el discurso iba a comparar, iba a tratar de hacer un balance del conjunto de la década, como dice Gustavo. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno es, bueno, llegar bien al 21 de febrero. Todos sabemos que tenemos el referéndum, vamos a conversar ahora sobre eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia electoral para ganar este referéndum? Plebiscitar la gestión. Entonces, si el objetivo es plebiscitar la gestión, evidentemente el gobierno necesitaba intentar establecer una comparación con, no el año pasado, sino el ciclo de gobiernos neoliberales, podríamos decir, que llegan hasta el año 2006. Entonces, a mí no me sorprendió, fue un discurso electoral, es decir, un discurso que intentaba establecer una comparación por demás para mí incorrecta con todo el periodo previo al 2006, incorrecta porque los niveles de ingresos, por ejemplo, que se han tenido en la última década han sido extraordinarios, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el precio de las materias primas durante casi una década, por lo menos desde el año 2007, se dispararon 5, 6, 7 veces más de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, evidentemente, era un partido fácil, ¿no? Era un partido contra gente de sillas de ruedas, qué sé yo, ¿no? Me pareció un discurso electoral aburrido, muy pesado y sin una perspectiva seria y profunda para ver cómo vamos a industrializar nuestros recursos naturales, ¿no? Perfecto. Bueno, ya entramos en lo que va a ser justamente el referéndum del 21 de febrero. Gustavo, ¿cómo has visto la campaña? Se ha visto, bueno, desde el oficialismo se dijo de que
Sánchez Berzaín, tendría aquí operados políticos, hubo aplausos, repudio a este hecho, no se sabe por qué nuevamente se tiene que dar con esta figura del pasado para la campaña y ha sido bastante cuestionada, ¿no? Preguntarte, Gustavo, si es así, de cierto que Sánchez Berzaín tiene todavía una inclusión política en el país. Mira, paradójicamente, en cada hecho electoral, y más en este, aparece la figura de Sánchez Berzaín, pero no aparece porque alguien porque el MAS lo ponga en el tapete. Aparece porque el señor da desde allá, manda un video donde da una receta de lo que debe hacer la oposición, y la oposición la empieza a repetir como Padre Nuestro. Entonces, es obvio, y en política no te vas a engañar, al menor desliz de cualquiera de los lados, el otro lado lo va a atacar. Es un hecho. Eso es política simple. Entonces, es ahí donde aparecen los operadores, aparece la señora Pierola, por ejemplo, y se da todo este sistemático ataque de lo que diseña Carlos Sánchez Berzaín, como también aparece Manfred Reyes Villa. No es un tema casual, el tema es que ante la falta, lo que estaba ocurriendo en ese preacuerdo que tiene la oposición, de no aparecer nadie a la cabeza de una oposición o una campaña por el no, tratando de hacer ver superficialmente que existirían los colectivos ciudadanos para hacer esto y decir la ciudadanía es la que se está oponiendo. Si fuera así, al final del día, ¿quién va a sacar el rédito político de una oposición? Ninguno. Por lo tanto, esto se ve, Lucho Zevilla lo huele primero y Lucho Zevilla se lanza y dice yo voy a encabezar la oposición. Samuel sabe que estaba gastando su plata y que Zevilla ya se lanzó. Él también se lanza. Y los viejos actores políticos, obviamente que sí, porque lo que están haciendo es mantener todavía una expectativa de retorno al país, no en las condiciones en las que tienen que hacerlo, vía responsabilidad con la justicia, sino en un ámbito político diferente, en el que se van a querer enganchar y aparecer como lo que hoy se están queriendo mostrar. No son delincuentes, son perseguidos políticos. Eso es lo que ocurrió. Perfecto. Con relación al tema, Javo, ¿cómo has podido ver este juego político, ¿no? De nuevamente traer estos protagonismos del pasado, como Sánchez Berzaín? ¿Quién lleva la batuta por el no? ¿Quién lleva la batuta por el sí? ¿Cómo has visto este tema? Bien, eso te pone en evidencia que estamos ante una gran trampa a los trabajadores, al pueblo, al movimiento indígena. ¿Y por qué una gran trampa? No es un secreto, Humber, Gustavo, y para la audiencia, no es un secreto que toda Latinoamérica está girando a la derecha. Lo vimos con el resultado electoral en Venezuela, donde Maduro pierde el control del Parlamento. Lo vimos con el resultado electoral en Argentina, y no solo con el resultado electoral, sino con las medidas que Mauricio Macri está aplicando en este momento, con decenas de miles de despidos. En un mes de gobierno ya hay más de 20.000 despidos, es decir, hay un giro a la derecha en el conjunto del continente alimentado por una crisis económica que ha entrado en una nueva fase, ¿no? Es decir, el precio del petróleo está por debajo de los $30, se habla de que puede llegar a $10. Y entonces, y acá hay una cosa muy interesante, el Evo Morales, García Linera han planteado la necesidad de este referéndum como una alternativa para combatir ese giro a la derecha y ese retorno a los gobiernos neoliberales, ¿no? Así lo planteó Evo. Sin embargo, ese giro a la derecha se está manifestando en nuestro país de la mano del gobierno, de la mano de la oposición y con este mismo referéndum. ¿Por qué, Humber? Yo personalmente, por ejemplo, no estoy ni por el sí ni por el no. Nosotros como organización estamos llamando a rechazar el conjunto del proceso del referéndum, ¿no? Porque lo consideramos una trampa, por lo siguiente. Lo que plantea el referéndum es la modificación de la Carta Magna, ¿no? Es decir,
pero es una modificación no para rediscutir, por ejemplo, el latifundio oriental, no para discutir el problema de la redistribución de tierras y el régimen de propiedad de la tierra, no para discutir el rol de las transnacionales que, por ejemplo, en la minería siguen siendo hegemónicas, salvo Guanuni y Colquiri, que gracias a una tremenda lucha de los trabajadores, que en el caso de Guanuni, bueno, recordaremos, dejó más de 17 muertos en el 2006, fueron nacionalizadas. Después todo el universo minero es privado y transnacional, ¿no? Entonces, Evo Morales y García Linera no nos llevan al referéndum para rediscutir estos puntos, ¿sí? Y terminar de saldar las expectativas populares como era la industrialización, la expulsión del imperialismo, etc. Nos llevan a rediscutir la Carta Magna, pero no para discutir eso, sino para reforzar la institución presidencial. O sea, lo que se pretende es establecer un reforzamiento a los vínculos que existen entre la biología de nuestro señor presidente y la institución del Poder Ejecutivo. Entonces, para los revolucionarios, para los marxistas, la institución presidencial es una de las más reaccionarias junto con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque establece límites a la participación de los sectores populares, los trabajadores, indígenas. Entonces, vos fíjate, el giro a la derecha, ¿cómo se manifiesta en nuestro país? Vamos a ir se le pregunta a los trabajadores, al pueblo, si están de acuerdo en modificar una constitución que ya fue pactada con la derecha, fue pactada entre Evo Morales y el zorro Berzaín. Es decir, la constitución que tenemos actualmente fue pactada y firmada el 21 de octubre del 2008, luego de los incidentes del Porvenir y los chispazos de guerra civil que tuvimos en ese momento. Fue pactada entre 4 caballeros, encabezados por Carlos Bort de la oposición, Gustavo era, si no me equivoco, diputado en ese tiempo, recordará, y García Linera por el lado de del oficialismo. Es decir, todo el proceso constituyente fue reescrito entre 4, ¿sí? Entre 4 los artículos polémicos para garantizarle a Doria Medina, a Marinkovic y a todos los latifundistas del Oriente sus derechos propietarios de hacienda, de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, esa constitución pactada que permitió desmovilizar a los trabajadores y al pueblo, esa constitución firmada sobre la sangre de por lo menos 15 compañeros asesinados en el Porvenir, es la que intentan modificar hoy, pero no para expulsar al imperialismo, no para poner límites al régimen de propiedad privada, no para terminar con el latifundio, sino ¿para qué? Para reforzar la institución presidencial. Entonces, consideramos que los trabajadores están ante una trampa. Si votas sí, vas a una constitución más derechista. Si votas no, aceptas defender esta constitución pactada sobre la sangre de decenas de compañeros. Entonces, bueno, nosotros como organización estamos rechazando este referéndum y estamos llamando a votar el nulo o blanco, ¿no? Es decir, es una trampa macabra, perversa, entre la derecha oficialista y la derecha opositora, ¿no? Perfecto. Gustavo, en este tema que mencionaba Javor, a lo que ha sido el proceso constituyente, en este cambio refundacional del Estado, ¿hay todavía gente de derecha en el gobierno? ¿Hay gente que las transnacionales están todavía operando en el país? ¿Ha habido un proceso de recambio verdaderamente en el país? ¿Cómo has apreciado este tema, Gustavo? A ver, primero una pequeña aclaración. Cuando lo escucho a Javo, estamos hablando, escuchando ese mismo discurso que lo hemos venido escuchando desde el 60 más o menos, ¿no? A partir de trotskismo, a partir de la lucha armada, que la revolución está a la vuelta de la esquina, que al diablo con las elecciones y esta democracia, tomemos el poder es de los obreros. Hay otro mundo, vivimos en otro mundo. Respeto siempre es respetado y soy muy amigo de Javo, pero obviamente no compartimos esa situación. Hablar de cosas que a uno no le consta y que lo hemos demostrado infinidad de veces que no fue así, como que Bert y Álvaro García cerraron el acuerdo, no es verdad. Hubo una comisión de parlamentarios que discutimos 6 días la Constitución, o sea, las cosas que habían quedado flotando en la Constitución. Y aquí había que apostar. O te quedabas sin Constitución y entrábamos en una vorágine de violencia inclusive en el país, o
armabas una constitución, ajustabas una constitución lo más real posible, ¿no? El tema es lógico, desde la visión de Javier, es decir, la tierra debería ser de los campesinos, aquí fuera los agroindustriales, por ejemplo, ¿ah? Pero el mundo ya no funciona pues así, el mundo funciona de forma diferente, ¿no? Entonces la discusión, por ejemplo, una de las discusiones de fondo en la Constitución se había planteado 10.000, 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, que era lo máximo que te podía permitir la Constitución en propiedad de tierra, ¿no? Bueno, a la final se llegó a 5.000, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que se han hecho. Ahora, obviamente, a partir del 21060, la relocalización de los mineros, etcétera, las minas abandonadas ya por la Comibol, quedaron los trabajadores que en esa lucha de sobrevivencia que tuvieron para poderse alimentar, etcétera, crearon las famosas cooperativas. Hoy obviamente está en manos de las cooperativas, hayan mejorado, les vaya mal, les vaya bien. Entonces, ¿qué? ¿Debemos quitarles a los cooperativistas? No. ¿Te das cuenta? Hay empresas grandes como San Cristóbal, por ejemplo, con inversiones muy grandes, etcétera, que tenían unos contratos ya que habrá que ajustar todavía y se están ajustando algunas cosas sobre este tipo de cosas. Pero debemos ser más realistas, ¿no? Perfecto. Un detalle, Gustavo, si me permites, sí. Pensando un poco en voz alta, ¿no? Yo entiendo cuando casi todos los de nuestra generación, digamos, gente de 40 años para arriba, fue tan traumático el ciclo neoliberal que cualquier cosa que viniera después de los neoliberales era defendible, ¿no? Es decir, se creó una subjetividad, desde mi punto de vista, en gente de nuestra generación, no en la juventud afortunadamente, pero sí en gente de nuestra generación que vio muchas derrotas, es decir, como Gustavo hizo referencia al 21060 y al año 86, nosotros tenemos 25 años de derrotas acumuladas sobre nuestras espaldas, desde el Calamarca, la privatización de los ferrocarriles, ¿entiendes? Es decir, la entrega de los recursos naturales, todo el ciclo neoliberal fue escandaloso, antipopular, antinacional, antiobrero, es decir, y entonces las luchas de los trabajadores, del pueblo, de los indígenas, de los campesinos, desde la guerra del agua hasta mayo-junio del 2005, abrieron otra perspectiva, abrieron otro horizonte político en el país, del cual el primer usufructuario de esa nueva situación ha sido el movimiento al socialismo, es decir, porque bueno, se había preparado con diversos procesos electorales previamente, es decir, entonces logra capitalizar esta transformación en la subjetividad de los trabajadores y del pueblo boliviano. Ahora bien, lamentablemente, la acumulación de derrotas durante 25 años ha creado una subjetividad que podríamos definirla como la miseria de lo posible. Es decir, si el cambio es de un granito de tierra, aunque las transnacionales sigan saqueando toneladas, no importa, hay que defender ese granito, ¿no? Es decir, es una subjetividad de la resignación, de la miseria de lo posible, de, bueno, solo estito podemos hacer. Entonces, yo entiendo la apelación de Gustavo que dice, bueno, eso es viejo, es histórico, ahora tenemos que acomodarnos a este nuevo tiempo. Claro, este nuevo tiempo fue establecido por el imperialismo en la caída del muro de Berlín, es decir, ahí borraron del horizonte de los pueblos la posibilidad de transformaciones profundas, radicales, revolucionarias. Es decir, la aspiración de la humanidad, que es desde la época de Espartaco y antes de alcanzar la libertad, de alcanzar una sociedad de iguales, un igualitarismo social, se ha perdido. Entonces, y ha sido reemplazado por la miseria de lo posible. ¿A qué voy con esto? Y acá es necesario comparar para que se vea lo perverso de la situación en la que estamos sumergidos. Tomemos el caso de Venezuela y Argentina, donde ya estamos viendo ese giro a la derecha en forma abierta. En el caso de la Argentina hay una militarización como de la sociedad que no se vio hace tiempo. Las fuerzas de seguridad de Mauricio Macri están, no sé si lo han visto por internet, por la prensa, bajan a la población de los micros, por ejemplo, claro, los barriados populares, como en la época de la dictadura, a cachar, es decir,
allanamientos a mansalva por sectores populares en busca de drogas, armas, etcétera. Lo cual es mentira, porque todos sabemos que los grandes narcotraficantes, los grandes traficantes de armas, no viven pues en las villas miserias ni en los barrios populares, viven en los grandes countries. Y andan en micro. Y no andan en micro, además, ¿no? Entonces, bueno, pero Mauricio Macri, esta militarización de la sociedad, ya hay una presa política kirchnerista que es Milagros Sala, que la meten presa por una protesta. ¿Sobre qué base legal actúa el gobierno de Mauricio Macri? Sobre una ley antiterrorista aprobada por el gobierno kirchnerista 3 o 4 años atrás. Entonces, Cristina Kirchner y todos sus amigos aprobaron una ley antiterrorista que hoy Mauricio Macri es el que aplica contra los trabajadores y el pueblo. Les digo, acá para ver cómo están coludidos oficialismo y oposición, aunque griten, etc. Por ejemplo, y para completar la historia de la Argentina, Daniel Scioli, que era el candidato del gobierno, el único exponente kirchnerista que pudieron encontrar, frente a la detención de Milagros Salas, frente a la militarización de la sociedad, hasta el día de hoy no ha dicho nada. No solo que no ha dicho nada, sus asesores, es decir, los que iban a gobernar en nombre del oficialismo, están afirmando públicamente que ellos habrían tomado las mismas medidas económicas por necesidad y urgencia que el gobierno de Macri. Vamos a Venezuela. Venezuela, evidentemente, el triunfo derechista no es una casualidad. Fue preparado con el sabotaje a la producción, con la escasez de alimentos, de medicinas, etc. Es decir, hubo una conspiración de la clase dominante, de los grandes comerciantes, de los grandes importadores y de los grandes industriales contra los trabajadores y el pueblo venezolano. Yo, a modo de anécdota y paréntesis, hace un par de meses tuvimos una conferencia internacional y justo los compañeros de Venezuela decían, bueno, vamos a comer carne, que hace como 7 meses no probaban un bocado de carne, ¿se entiende? Entonces esa era la situación a la que el imperialismo, la burguesía, las clases dominantes están sumergiendo al pueblo venezolano. ¿Cómo actúa Maduro? ¿Cómo actuó Maduro? Si usted me mata de hambre al pueblo, entonces yo le tengo que sacar las propiedades, sus capitales, etcétera, y encima lo meto preso. Porque si no, estamos reviviendo la historia que hemos tenido nosotros con la UDP. ¿Quiénes son los grandes responsables del ciclo neoliberal? Hernando Siles, el Partido Comunista Boliviano, Jaime Paz Zamora, que mientras se enriquecían con la especulación de aceite, de harina, fideos y arroz, y Gustavo, bueno, tiene más o menos mi edad y recordará esas épocas bravas, ¿sí? Mientras se enriquecían y había grandes especuladores que especulaban con los alimentos básicos, matando de hambre a la población terminó optando por ¿quién? Hasta por la ADN, que en los mismos centros mineros terminó ganando la elección del año 85. Entonces digo, hay una relación perversa entre populismo, que defiende la propiedad privada, como el actual gobierno, como el de Maduro, como el de Cristina Kirchner, y la vieja derecha o la nueva derecha que se reposiciona ante el desgaste de estos gobiernos. Entonces, lamentablemente, los trabajadores, los sectores que buscan un desarrollo verdaderamente independiente, una verdadera soberanía con respecto al imperialismo, tanto norteamericano como chino ahora actualmente, tenemos que rechazar este referéndum y esta trampa, ¿no? Ya. Gustavo. Sí. No, antes. Dale, Gustavo. No, sino porque aclaramos ahí las cosas. El pasivismo es sinónimo de complicidad. Yo no puedo ser pasivo ante una situación así, si por lo menos Javo lo que dice viene la ley obrera evolucionaria. O sea, no puedo dejar, sí, háganlo, de acuerdo, yo miro. Les diré, ahí está, ya ve, por su culpa ha vuelto la derecha. Y si mañana ganan, sí, ahí está, ya ves, no hemos cambiado nada. O sea, por favor, tenemos que ser más, tú lo sabes, Javo, venimos, tú mismo dices, de los días difíciles. Porque aquí hubo días difíciles que la juventud ni siquiera los entiende. Hoy has debido ver en las redes, te hablan y te dicen, no quiero volver a la dictadura. Por favor, no tienen la más puta idea de lo que es dictadura, ¿sabes?
¿Ah? No la entienden, ni siquiera la conocen, no la leyeron siquiera. Entonces, acá hay que tomar una posición. Es obvio, comparto con Javo lo que dice, hay un giro a la derecha. Pero no es que haya un giro porque en los tiempos, en la década pasada, las cosas hayan ido mal para los pueblos. No es verdad, sino que hubo un trabajo previo. Aquí a veces suena redundante pues hablar de esto, pero el imperio trabaja, el imperio construye, se lleva tiempo en construir el imperio, 5 años, 10 años, 15 años, y luego te machuca. Y entonces empezaba a construir la cosa, la receta es igualita. Vamos por el golpe blando, vamos a defenestrar a los gobiernos, hablemos de corrupción, hablemos de estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay hechos de corrupción, obviamente, y los va a haber mañana. Los hay en Roma, los hay en la China, pese a que hay pena de muerte. Los hay en todo lado. Y eso es una cuestión de sociedad, es cuestión de la gente, concienciar de la gente. No es que la corrupción se instaure por decreto, ¿ah? Ni que el ladrón venga desde la cuna, ¿cierto? O sea, es una cuestión de cada uno. Entonces, en este tema es donde se empieza a dar este giro, y acá lo que se pretende, porque aquí lo que hay que ver es una cosa clara: ¿a qué te va a llevar este referéndum? Si este referéndum se gana con el sí, toda esa vieja guardia liberal, llámense Samuel, Estutos o lo que sea, quedan fuera, ¿sí? Si gana el no, toda esta guardia marxista también queda fuera. ¿Y quiénes quedan organizados? ¿Va a quedar organizado algún partido de izquierda o popular? ¿Se va a poder organizar en 4 años, construirse en 4 años? Difícil. Ya viene construida la derecha, viene con Samuel, o viene con Tuto, o viene con Víctor Hugo Cárdenas, viene con todo lo que ha quedado, ¿no? Entonces acá es una cuestión de lucha, pues, es una cuestión de sobrevivencia, porque no se trata de lo que decía Javier, de defender el gramito de miseria que se ha ganado, sino de ir progresivamente trabajando. Porque así como desde mucho tiempo atrás nos hablaron, y no hay, como alguien me decía, en colegio y en universidades, el que no ha pasado por el trotskismo, dice, es un cojudo, ¿sí? Pero el que se ha quedado en el trotskismo es doble cojudo, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, está bien, desde el principio nos los han venido diciendo. Ahí está, la lucha armada, la toma del poder. ¿Cuándo se ha organizado? ¿Cuándo se ha hecho el intento? Cuando ha habido intentos, por más que no sea de la misma línea, que se podían aprovechar, la guerrilla del Che, la guerrilla de Teoponte, los muchachos que fueron a Teoponte, etc. ¿Con qué salieron los trotskistas del magisterio? No vamos con el foquismo, no, el foquismo que se joda ahí. Nosotros vamos a esperar aquí que los obreros mañana despierten y de pronto digan, este es el momento de tomar las armas, vamos a tomar el gobierno. No lo va a ver, hay que hacer una organización previa, y nunca la hicieron. Entonces, yo te digo, el silencio, el abstencionismo, el pasivismo es sinónimo de complicidad, ¿sí? Entonces, ¿con quién somos cómplices hoy? Perfecto. Justamente de eso, Javo, ¿no? Y es importante esto aclarar y manifestar. Me mandaste un artículo respecto a las posiciones que tienen los partidos de izquierda, porque creo que ha dado una señal de decir un no rotundo a la reelección del presidente o a la repostulación, y tú sales con el ni sí ni no. ¿Por qué no tomar una postura en un momento tan crucial para el país? ¿Y por qué no decirlo para el partido, ¿no? Está muy bien, Humber y Gustavo, no es que no tomamos una posición, al revés, tomamos una posición. Opinamos que hay que rechazar toda la trampa del referéndum y poner manos a la obra en un proyecto político absolutamente independiente de los trabajadores. Es decir, que lamentablemente, al restringirse cada vez más los espacios democráticos en universidades, en sindicatos, al establecerse un control casi gangsteril, podríamos decir, en muchos sindicatos, al servicio de la gente del gobierno, como sucede en la Federación de Mineros, como sucede en sindicatos campesinos, etcétera,
opinamos que tenemos que llevar un combate, los trabajadores tienen que llevar adelante un combate contra estos individuos, contra estos dirigentes corrompidos, adocenados, y poner manos a la obra en un proyecto político independiente que el 15º Congreso de la COB ya lo había planteado, el Partido de los Trabajadores. Han intentado enterrar en este último Congreso de la COB esa idea, ese proyecto, pero bueno, nosotros seguimos bregando a nivel de fábricas, a nivel de empresas mineras, incluso en todos los espacios que podamos, para intentar materializar esta idea. No es que no tenemos posición, opinamos que hay que rechazar la complicidad del gobierno con los derechistas, y que han trabajado juntos desde el año 2008, y tenemos que poner en pie un nuevo proyecto político. Acá vamos a un punto que señaló Gustavo. Gustavo decía, todo aquel que fue joven tiene que haber pasado por las filas del trotskismo, pero sí sigue siendo trotskista cuando es viejo. En el caso mío es un cojudo, ¿no? Es decir, no fue personal. pero digo, en un sentido es verdad. Es verdad. Si vos lo miras desde un ángulo, desde un punto de vista del carrerismo político, de aprovecharte de los movimientos sociales, de enriquecerte a costa de los trabajadores, de los indígenas, evidentemente, el que no lo hace es un cojudo. ¿Se entiende? Pero lamentablemente esa es la historia nuestra, de nuestro país, ¿no? Es decir, cómo luego de grandes luchas, de grandes procesos, de grandes acciones independientes del movimiento de masas, como fue, por ejemplo, la Revolución del 52, o como fue el proceso de la Asamblea Popular abortado por el golpe bancerista, o el mismo proceso de recuperación de las libertades democráticas el año 82-83, aprovechado por la Unión Democrática Popular. ¿Qué es lo que vemos en estos tres casos, por mencionar, o el último también con el gobierno del MAS? Cuatro casos de la historia contemporánea boliviana. Los trabajadores llevan adelante una lucha tremenda y vienen los estudiantes de izquierda, los que supuestamente son trotskistas, los profesores de izquierda, como nuestro actual vicepresidente, y todo un cúmulo de arribistas que necesitan un lugar bajo el sol, es decir, necesitan encontrar un vehículo de ascenso social. Y nuestro país es tan pobre que la única forma de encontrar una escalera de ascenso social no es por la vía de la industria, no es por la vía del comercio, sino que es por la vía de prenderse al Estado. ¿Se entiende? Y entonces, vos fíjate qué interesante, los grandes millonarios del MNR, los que mencionábamos, Zorro Berzaín, Bedregal, etcétera, etcétera, ¿dónde hicieron sus fortunas? En la administración del Estado luego de la Revolución del 52. ¿Hicieron la Revolución del 52 ellos? No. Siles Suazo estaba escapando hacia el Perú hasta que Ortiz lo encuentra en Laja y le presenta la rendición. Es decir, el golpe de Estado movimentista en la Revolución del 52 había fracasado. ¿Quién transformó un golpe de Estado fracasado, dirigido por una tropa de cobardes, que Seleme estaba en la embajada, Siles estaba escapando hacia el Perú, Paz estaba en la Argentina? Paz estaba en la Argentina? Los trabajadores, como siempre los trabajadores. En el breve gobierno de Obando y Torres, en ese breve periodo de año y medio, 2 años, un montón de izquierdistas, trotskistas, stalinistas, etcétera, etcétera, se enriquecieron en la administración del Estado. Yo no voy a dar nombres ahora, pero conozco varios individuos que de ese tiempo lograron, gracias al loteo de barrios enteros, de terrenos, etcétera, enriquecerse. Con el gobierno de la UDP lo acabo de mencionar. ¿Dónde sale la fortuna de los Jaime Paz Zamora? ¿Dónde sale? De todo el MIR. ¿De dónde sale? Sale de ese momento. Todos los que tenemos arriba de 40 años recordaremos lo que teníamos que hacer filas y colas, y entonces nos hablaban del gobierno popular, del antiimperialismo, pero resulta que Siles Suazo le ponía todos los meses los servicios de la deuda externa, fraudulenta más no poner, al imperialismo norteamericano. Mientras, ¿qué sucedía con los trabajadores? Con el pueblo que había recuperado la democracia. Moríamos de hambre, ¿o no, Gustavo? O sea, no. Entonces, y ahora con el gobierno del MAS sucede una cosa muy interesante. Esos mismos estudiantes, ex-trotskistas, ex-guerrilleros, etcétera, se ponen serios, les baja la fiebre, y de pronto se empiezan a llenar los bolsillos. El caso del Fondió, que es una vergüenza.
Es un escándalo multimillonario que está permitiendo que una nueva capa de la clase dominante se enriquezca a través del Estado. Y por eso también podemos observar la pregunta que no te contestó Gustavo. Vos preguntaste cuántos derechistas hay en el gobierno. Está lleno, todos los vemos. Los ex asesores de la vieja ADN, de Podemos. A ver, compañeros, Gustavo, hace 2 días, 3 días se llevó adelante la votación para la presidencia de comisiones en la Cámara de Diputados. ¿Por quién votó el MAS? Por el MNR. Y eso lo sabe la población. La prensa, La Razón lo dice claramente. El MAS votó por el MNR hace 2 días, estamos hablando el 20 de enero. No lo dicen. ¿Vos qué opinas, Gustavo? Te hago una pregunta. La comisión, no recuerdo ahora, una de las comisiones del Parlamento. Es que se vota por plancha, Javo. Los derechistas se habían dividido. ¿Por qué el MAS votó por el MNR? ¿Por qué no vota por un candidato propio? No, porque las comisiones pertenecen al oficialismo y a la oposición. Tienes que armar una plancha con oficialismo y con oposición. Necesariamente. ¿Por qué? Porque así está establecido en el Pues estatuto. ustedes tienen 2 tercios. Si pueden modificar la Constitución, ¿por qué no pueden modificarlo el estatuto? Pero no podrías decir que todas las comisiones, a partir de tus 2 tercios, tú vas a manejar todo. ¿Dónde queda la otra participación? Estimadísimo Gustavo, estás modificando la Constitución, no puedes reformar un estatuto. Seríamos lo más claros posible. A ver, ahora existen creo 18 comisiones, Sí. pero cuando yo estaba existían 12. 8 pertenecen a la fuerza mayoritaria y 4 a la minoritaria. Comités es igual. Entonces no puedes dejar sin participación a las otras fuerzas. ¿Ah? Imagina, si tú me dices, modifiquemos el estatuto, ahorita, y no vas a decir que todo se define por mayoría, o sea, ¿dónde participa la otra posición? Mira qué interesante. ¿Ah? ¿Me permites, No, Gustavo? es que es Está eso, bien. hermano. O sea, no, tampoco puedes arremeter las cosas porque mañana se puede dar la otra, ¿cierto? Pueden llegar ellos con mayoría absoluta y tener toda la mayoría y tú no vas a tener ni voz ni voto ahí adentro. ¿Ah? Entonces hay un hecho de participación, pero no se puede. Lo que aquí viene, y es un tema que me parece pues la grabadora que alguien les hubiese pasado el tema. Aquí hablas del Fondioc como si fuera el producto final de un gobierno, Jao. Y tú lo sabes que es la parte que ha habido ahí. Es como si habláramos de la Iglesia Católica y yo te reflejara todo el tiempo los curas pederastas. Los curas están ahí, debe haber violadores, ahí los detienen, los meten presos. ¿Cuál es la diferencia en este tema? Los hechos de corrupción que han ocurrido en nuestro gobierno lo hemos denunciado nosotros. No los ha denunciado ni la oposición, nosotros lo hemos denunciado. ¿Sí? ¿Quién denuncia a la final el Fondioc? En plena campaña subnacional, nuestro contralor. Y ahí está en el periódico de hoy, que dice, a pedido del presidente. O sea, nosotros, a sabiendas que nos iba a hacer daño, podríamos haberlo aguantado, podríamos haber hecho pasar la elección, ¿no, señores? Se denunció. ¿Dónde hay, donde hay un proceso, siquiera, del tema de toda la corrupción del pasado neoliberal? ¿Quién está preso? Donde hay un solo proceso, y no nos olvidemos el tema de las vacunas con Marinkovic, creo que apellidaba, ¿no? No me acuerdo bien su apellido. El tema Vizcarra, el tema del contrabando de carne del Polilla López, ¿ah? El tema de las piezas que hacía referencia a Javier, que obviamente tiene muy buena memoria, pero es que ¿sabes qué pasa, Javo? Que en ese tiempo leíamos, no veíamos, sí, no veíamos nuestro Face, ¿no ve? Por lo tanto, tenemos ahí grabada la cosa. Es una gran diferencia. Entonces acá, la derecha lo que ha hecho es agarrar el tema Fondioc como si fuera la cosecha final de este producto, de este proceso. Y no, es la fruta podrida, estamos de acuerdo, ¿sí? Ha habido otra fruta podrida, YPFB, ustedes lo recuerdan, a nuestro hombre más fuerte lo hemos metido a la cárcel nosotros, ¿ah? Y así por el estilo. Entonces, no se nos puede comparar en la misma balanza. Entiendo,
hay una serie de cosas que todavía nos ha de faltar, es verdad, nos falta, ¿no es cierto? Hay aplazos geniales, la justicia. Sí. La justicia, con el tema también de salud, el gobierno ha manifestado que va a invertir millones para construir hospitales, pero no ha mencionado si va a haber cómo se va a producir más especialistas que se va a requerir. Se prevé que en los próximos 3 años se va a requerir 3.000 especialistas. Sí, hay gente que se está enviando a estudiar afuera, acá, para abrir con nuestras universidades, lastimosamente, para abrir el tema de especialidad en salud. Ha sido un parto, de verdad, tratar de lograr que de lo que la Facultad de Medicina pedía para su especialidad, por año entraban a residencia 1 o 2 para ser especialistas en ginecología. Hemos pedido que sean 57, por lo menos, por año. ¿Y sabes qué nos han dado? 6. O sea, ¿qué hacemos ahora con la universidad? ¿Te das cuenta? Si tú quieres entrarle a la universidad, van a salir los chicos a dar autonomía. Mezclando, obviamente, lo que no tiene nada que ver, Javo, la autonomía con este tipo de cosas. Mezclando absolutamente. Porque ellos asumen que autonomía es intocabilidad. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el gran problema a la fecha. Igual ahí Gustavo dio, por una cuestión de honestidad intelectual, el gobierno ha venido trabajando con todas las universidades, es decir, sí. Recién estamos viendo cómo el gobierno del MAS está defendiendo a Rivero en la Universidad de Tarija, que es un tipo cuestionado por toda la comunidad universitaria. Hemos visto el escándalo y la crisis universitaria en San Simón durante el año pasado, con 3 meses de paro en un enfrentamiento entre el rector masista y la FUL dirigida por el POR, pero que coqueteaba con ustedes también, con el gobierno. Incluso, de hecho, hubo un preacuerdo en el Senado donde vinieron los militantes del POR para intentar resolver la crisis. Entonces, yo lo que digo, estamos hablando de 10 años, no estamos hablando de un año de gobierno. O sea, yo opino que es mentirle a la población, que no es correcto tratar a la gente como si fueran lebudos. O sea, no se puede decir, nos han dejado este país, 10 años has gobernado con precios increíbles, históricos. Es decir, y lamentablemente no ha habido procesos de industrialización nacional, no ha habido creación de fuentes de empleo. La industrialización Gustavo, no es así decreto, Gustavo, es construcción. Escúchame, Gustavo, 10 años han estado, pero, hermano, y no ha habido procesos profundos de industrialización que, ojo, los salteños han muerto. 10 años hemos estado. ¿Hace cuántos años que empiezas a tener tus ingresos de 100? A partir de la nacionalización del 2009, ¿sí? Que ha ido progresivamente subiendo. De la subida de impuestos, sí. ¿Sí? Entonces, ahora, tenías la plata, oye, ¿cuánto cuesta la planta de industrialización de Villamontes? 6.000 millones de dólares, Javo. ¿Sabes lo que es 6.000 para nosotros? No es una cosa así, Javier. Sí, por eso. Tú lo sabes. Ahí está, pero entonces... Entonces está la planta de Villamontes, está la planta de Uga, sí. Está la planta de Puerto Villazuel, ¿cierto? O sea, y no es solamente Gustavo, pues eso. Gustavo, pero a ver, se ha peleado por una transformación real. Es decir, estamos hablando, mira, en el régimen de propiedad de la tierra, te voy a dar un caso concreto, hay varias tesis en la universidad en este momento. La diferencia entre un pequeño productor de trigo, por ejemplo, en el oriente del país, y un pequeño productor en el occidente, por ejemplo, en un valle de Cochabamba, es de 300 toneladas, la diferencia de producción promedio. ¿Por qué? Porque la productividad no es tan distinta, es decir, estamos hablando de 2 toneladas por hectárea en el caso del oriente, y 1,5 toneladas, digamos con suerte, o 1 tonelada en el occidente. ¿Sí? Es decir, la diferencia de productividad es el doble. ¿De dónde surge esa diferencia enorme en la redistribución de la renta triguera? Por decir el trigo, podemos hablar del maíz, de infinidad de productos. De la distribución desigual de la tierra, garantizada ¿por quién? Por la actual Constitución. Es decir, la actual Constitución dijo, a partir de ahora, el límite máximo de posesión de tierra va a ser de 5.000 de propiedad. Pero no se toca lo anterior, es decir, la seguridad jurídica de los grandes terratenientes, de los grandes latifundistas, se garantizó.
Por eso se terminó la crisis en el país y empezamos a partir del 2008 a transitar una situación. ¿Cómo podías haberla cambiado, Javier? La tiene, bueno, pero ahí ¿Cómo lo podías haberla expropiándolo. cambiado? Es decir, toda revolución, Gustavo, y como decía el Che Guevara, Estamos escúchame de dos acuerdo. segundos. Genial. Escúchame 2 segundos. Ya. Toda revolución o es socialista, o como diría el Che Guevara, que tanto lo ponen en Palacio de Gobierno, en la vicepresidencia, pobre Che Guevara lo han mercantilizado, parece el Chesterfield, ¿viste? No, es cierto, Decía, revolución socialista o caricatura de revolución. Si nosotros nos atenemos a esa visión, evidentemente estamos ante una caricatura de revolución. ¿Por qué? Porque es una revolución que no revoluciona nada. El régimen de propiedad de la tierra sigue igual, el régimen de propiedad minera sigue exactamente igual. La deuda externa, que era ilegal, que vos te acordarás, Gustavo, por favor, desde los años 80, todos los que éramos del campo popular denunciábamos la fraudulenta deuda externa. Se le exigía a los gobiernos que se deje de pagar ese fraude contraído por Banzer, Berzaín y todo esto. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Ha pagado religiosamente plata que es el producto del esfuerzo del pueblo boliviano y se lo ha entregado gratuitamente al Fondo Monetario Internacional. Es decir, hoy somos un país serio. Hace unos días salió en el Financial Times, en el Washington Post, hace una semana, plantean, Evo Morales es el socialista más inteligente. ¿Por qué más inteligente según el Washington Post? Porque de socialista no tiene nada, porque hace negocios con grandes empresas, con grandes capitales, con grandes inversionistas, preservando, recreando y reconstruyendo un capitalismo semicolonial dependiente y atrasado. Entonces, digo, no podemos seguir mintiéndole al pueblo. El pueblo peleó, dejó 70 muertos, 500 heridos. Gustavo, vos estuviste ahí. Estamos de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es venderle ilusiones. No le vendas flores de papel. ¿Te das cuenta? Es lo que estás haciendo. ¿De qué es evolución? ¿Nosotros hemos tomado revolucionariamente el país? No. Hemos ganado una elección. Bueno, entonces, es un verso, es lo de la revolución democrática. Has estado y hemos tratado de proponer una revolución democrática, tú lo dices, ¿sí? ¿Cómo vas a revertirles la tierra a los de atrás? Que les vas a expropiar, etcétera. Esa es la diferencia que tenemos, está bien, está muy bien. No, es que si hubieses tomado las cosas del otro lado, estamos completamente de acuerdo, ¿viste? Si hubiésemos entrado, a ver, si se hubiese dado un hecho como en Cuba, ya, tomemos el gobierno por las armas, ¿tú crees que hubiésemos estado peleándonos para enjuiciarlo al bombón? Lo tirábamos con una ametralladora en la pared, así de sencillo hubiese sido. Se ahorra las cosas, pero en este proceso había una constitución que estábamos peleando como primer espacio, y esa constitución del primer espacio necesitaba el voto también de nosotros. No te olvides, Javier, que nosotros no éramos 2/3 en ese tiempo. No éramos, necesitabas el voto de los otros, necesitabas concertar con los otros, y eso hay que irlo profundizando. Entonces, si vas a hacer en este mundo globalizado, hay que reconceptualizar también el tema de socialismo, Javier. No puedes seguir en la ortodoxa, no puedes seguir en el Estado papá de socialismo como se lo conoce. O sea, hay muchas cosas que se va a debatir, pero creo que no sabemos salir. Lo ha planteado muy bien las diferencias. Es decir, Gustavo opina que no se podía hacer, que no se puede y que hay que ser respetuoso de la norma. Bueno, nosotros opinamos que por eso mismo tenemos que rechazar este referéndum, porque es una gran mentira. No es una gran mentira. No tiene nada que ver el referéndum con este tema de fondo, ¿te das cuenta? ¿Cómo que no? Ahora, ya, tú rechazas el referéndum. Ok, ¿qué viene mañana, Javier? ¿Ustedes? No. Ya, tenemos que construir esa alternativa obrera, hay claro. Hay que construirla, pero Javier, seamos honestos. Claro, pero la construimos no apoyando, sino rechazando. 4 años te va a dar el espacio, Javier. No. Bueno, pero tú sabes que no, ya hicieron un intento, tú estabas en el intento y fracasó. No voy a discutir, es más, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, con el Partido Obrero, pero no hay el tiempo, hermano, para construir, y lo que quede construido es la derecha hoy. Pero la derecha está dentro del gobierno, Gustavo. A ver, Javier, hay mucha gente, hay muchos técnicos que no son ni chicha ni limonada, son técnicos. Están aquí, puedes poner un gobierno totalmente comunista y va a estar ahí porque va a hacer lo que tú le dices que haga. O un gobierno totalmente capitalista y va a estar ahí.
Los técnicos, hermanos, son como el capital, no tienen ni patria ni ideología, así que simple es. Bueno, esa es otra diferencia. Estamos ante un gobierno de los técnicos. Sí, yo quería justamente aprovechar eso, ¿no? La pregunta a Gustavo, y al final, ¿qué es el gobierno? ¿Qué ideología tiene? Ha hablado García Linera bastante del socialismo comunitario, pero también ha habido críticas, cuestiones de que no ha sido un tema realizado muy bien desarrollado y que ha quedado a medias. ¿Tiene ideología el MAS, Gustavo? Obviamente que sí, pero diga, en realidad, seamos honestos, el MAS viene a ser un gran conglomerado de organizaciones sociales, representantes de las mismas, etcétera, bajo un lineamiento de construcción del país, de recuperación en primera parte del país, de construcción del segundo y de una visión socialista como tercer paso. Ahí, obviamente, otros criterios, como en un principio apareció el capitalismo, ¿cómo era? Andino-amazónico, una cosa así. Se debe ver que hay varias tendencias ideológicas que conviven al interior del MAS, ¿no? Muchos venimos de una extracción básicamente guevarista, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como el colectivo político Satujos, que estamos ahí, nosotros somos de extracción guevarista, ¿no? Pero hay también otros de otra línea de avanzada, etc. No nos tratamos de cerrar en una idea, como decía, de un socialismo ortodoxo, no, sino nosotros tenemos tres fases. Una, que fue la recuperación de la patria para nosotros y que falta todavía algunas cosas. La construcción de una identidad boliviana en economía, en política, en lo social, y a partir de ahí una proyección hacia un socialismo. Ya, perfecto. Vamos a terminar un minuto para todos, ¿está bien? ¿No? ¿Por qué votar por el sí, Gustavo? Y con eso termino contigo. Mira, nosotros le planteamos votar por el sí porque necesitamos un tiempo de proyección, de continuidad. Necesitamos vivir este tiempo de continuidad. Se está discutiendo mucho, pero yo creo que da un espacio más bien a que otras generaciones, otros grupos políticos que no han tenido la oportunidad en este momento de estar a flor, puedan construirse y entrar en una lucha más abierta. Un no va a destruir todo lo construido hasta hoy, y si no, háganle caso a Javier y vean las noticias y vean lo que ocurre en la Argentina. Así de simple. Perfecto. Rápido, veloz. Mira, para mí creo que los trabajadores, el pueblo, deben poner manos a la obra en la construcción de un propio proyecto político absolutamente independiente basado en los sindicatos. Para lograr esto hay que rechazar la trampa del referéndum. O sea, yo ahí opino que no podemos caer presos de una derecha neoliberal, que ya sabemos lo que fue, pero tampoco de una nueva derecha masista que trabaja desde un punto de vista ideológico al servicio del capital. Es decir, estamos hablando de pequeños burgueses que utilizan la fraseología socialista, la fraseología revolucionaria al servicio de objetivos absolutamente conservadores. Entonces, bueno, este 21 de febrero los revolucionarios de la LORSI rechazaremos la trampa del sí y el no y impulsaremos la construcción y la lucha por ese partido de los trabajadores que necesitamos. ¿Cuál será tu voto? Blanco o nulo. Blanco o nulo, ya, lo aclaró ya ahora. Y bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer antes al Observatorio de Bolivia.org. Visiten nuestra página observatoriobolivia.org, podrán acceder a todos nuestros videos, a todos nuestros programas de temas de interés nacional y de coyuntura. Ha sido un debate libre, ¿no? Me dejaron chico, gracias por tu compañía, gracias Gustavo. Hasta en otra oportunidad. Gracias, Javo. Y nos vemos hasta el